¿Cómo surgió la idea de Ítaca, este piso de acogida? Este piso surgió hace muchos años, más de 20 años. Yo recuerdo que en aquel momento aparecía el SIDA como uno de los problemas fundamentales de la salud pública y sobre todo del mundo de la drogadicción. Al principio no se sabía muy bien lo que era, hablaba de una neumonía típica y morían muchos. Primero se atribuyó a los homosexuales, etcétera, como ya sabéis. Pero en un momento determinado, Sor Genoveva, que los acogía en la obra social que está en la Barceloneta, pues se puso en contacto con un franciscano, el padre Costa. Entonces vieron la necesidad de acoger a algunos de los que incluso morían en la calle, porque en aquel momento el SIDA era mortal. Entonces se empezó en este piso, un piso que le habían donado y que en realidad pues, tenía una capacidad muy grande, porque había sido, se ve que era una pensión, tenía capacidad para 7 enfermos. En principio, cuando comenzó, que yo empecé inmediatamente, pues se sucedían continuamente, porque yo recuerdo una semana que se nos murieron 3 en una semana, o sea, todos los de aquella primera época, todos, ahí están las fotos, todos de aquella primera época murieron. El piso ha ido evolucionando, entonces como el SIDA también ha evolucionado y hoy se cura, hoy los chicos que vienen pues no mueren, por supuesto, y entonces hay que ayudarles a reinsertarse en la sociedad. ¿Y cuándo decidiste dedicar tu vida a ayudar y a querer a los otros, como antes? Bueno, yo la decidí el día en que tuve vocación, o sea, a los 20 años. Lo que pasa es que no sabía dónde iba a destinarme Dios. Entonces, como yo entré en una congregación de enseñanza, hice una carrera universitaria, soy licenciada en Filosofía y Letras, entonces, pues en principio yo me dediqué a la enseñanza. Daba clases de filosofía y de literatura, me gustaba mucho el contacto con la juventud, he estado mitad de mi vida con los jóvenes y entonces me dediqué a enseñar. En realidad, los primeros años siempre me tocaron colegios de élite. He estado tanto en Madrid, en Valencia y en Barcelona en colegios de élite. Pero yo tenía una llamada interior a ayudar a los demás y con los jóvenes muchas veces iba a distintos sitios, organicé campos de trabajo, etc. Hasta que en un momento determinado, hace ahora ya más de 30 años, pues estuve con los jóvenes, precisamente por la pastoral juvenil que llevaba, estuve viajando mucho por distintos sitios. Fui a África, a Latinoamérica, entonces tuve un impacto muy grande en Nicaragua, el impacto más fuerte que he tenido de lo que es la pobreza, de lo que es vivir cerca de los que lo están pasando mal, y ahí fue como mi cambio en Salvadoreños cuando empecé a dedicarme a otra cosa completamente distinta. De todos modos, yo ya no estaba tanto en el campo de la enseñanza, sino en el del periodismo, porque también he sido periodista y entonces estaba dedicada más a la editorial. Era directora de una editorial y el mundo ese del periodismo, el mundo de la editorial me llenaba mucho, pero al mismo tiempo yo tenía ese llamado interior a algo que me parecía que era más, ¿no? ¿Y cambio que hiciste, alguien te inspiró para hacerlo? ¿O? Sí, me inspiró la pobreza, me inspiró sobre todo una cosa muy curiosa. Cuando fui al tercer mundo, vi que en el tercer mundo la gente es muy pobre, pero es muy rica en valores. Y eso me impresionó mucho. Volví aquí y yo quise acercarme a un cuarto mundo, que llamamos cuarto mundo, el mundo de la marginación, el mundo que está metido en problemas, sobre todo en problemas de droga, en problemas. Entonces había mucho problema en ese sentido, de la cárcel, etc. Entonces vi que era un mundo mucho más pobre, porque aunque no había tanta pobreza de dinero, había pobreza de valores. Y entonces cuando pensé que ahí sí que tenía yo una labor muy importante acerca de estas personas, que a lo mejor eran buenísimas y tenían en su interior valores extraordinarios, pero no había habido una mano que sacara aquellos valores, ¿no? Y como bien nos has contado, fuiste profesora. ¿Y qué intentas enseñar a los demás en tu día a día? En mi día a día no intento enseñar nada, intento aprender yo de la vida, de los demás. Enseñar no, me gusta estar al lado de la gente, pero ni pretendo enseñar, solamente pretendo amar, pretendo estar al lado de la gente, me siento también muy querida por ellos, porque siempre que se ama, recibes cariño. Yo los quiero muchísimo a ellos, a los de la cárcel, a mis
a mi gente del barrio y entonces me siento muy feliz con ellos. Y bueno, sabemos que hay muchas monjas que realizan obras sociales como tú, pero ¿por qué crees que estas obras sociales que realizan no se ven reflejadas en los medios de comunicación, por ejemplo? Porque no hay morbo. Los medios de comunicación, como no sea, por ahora los medios de comunicación están muy ocupados porque la corrupción lo ocupa todo. Entonces, como nosotras de corrupción nada, pues no salimos. Salen todos aquellos que, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Hay tanto trabajo en los medios de comunicación, ya os podéis preparar para lo que el día de mañana, ¿no? Como no acabe esto, y tenéis trabajo de sobras para descubrir corrupción por todas partes. Entonces, quizá interesa más eso que lo nuestro, ¿no? Sí, puede ser. ¿Y usted considera que la ciudad, por ejemplo, de Barcelona, en la que vivimos, es solidaria con los demás? Sí. ¿Sí? Yo creo que en general hay mucha solidaridad, pero mucha. Mira, lo que pasa es que la gente, una cosa es ser solidario y otra cosa es vivir al lado de los pobres, con los pobres y por los pobres. Y del lado de los pobres, o sea, estar al lado de ellos. Que quiere decir de su lado, entenderlos, comprender por qué han caído en esa situación, que yo hubiera podido caer igual. Eso ya es más difícil pero la solidaridad se da. En cuanto hay una llamada a la solidaridad, por ejemplo, yo creo que en ningún sitio se da la maratón del TV3 como aquí. O sea, si en un momento determinado se pide a la gente, también si se dan razones, porque la gente es solidaria. Lo que no es muchas veces, pues, eso, vivir de una manera determinada, yo creo que eso es, si te sientes llamado de una manera especial. Pero yo creo que solidaridad sí que hay. ¿Y cuándo elegiste pasar a de una vida contemplativa a una vida como la que llevas ahora? Yo nunca he estado en ninguna vida contemplativa. No me he sentido llamada a la vida contemplativa. Yo soy teresiana, las teresanas somos contemplativas en la acción. O sea, nunca... es verdad que Teresa de Jesús era una gran mística y una contemplativa, pero nosotros nos fundó un sacerdote del siglo XIX y quiso que fuéramos... Él dijo, pues en el mundo, en medio de la sociedad, tener el espíritu de Teresa de Jesús, pero no en el mundo contemplativo. De verdad que yo no he sido contemplativa. Sin embargo, yo vivo también mis momentos de contemplación. O sea, yo todas las mañanas, antes de salir a la actuación, tengo una hora de oración y ahí me alimento, ¿no?, espiritualmente y cojo fuerzas para el día. Pero en realidad yo no he estado nunca en un convento. He estado viviendo en un colegio, y por lo tanto en la parte conventual, más conventual, pero no de clausura ni contemplativa. ¿Y considera que el estilo de vida que has cogido le ha privado de algo para hacer en otros momentos? Hombre, claro, eso es clarísimo, porque siempre que se elige algo se renuncia a otras cosas, pero nunca lo he querido ver como renuncia, sino como elección. Por ejemplo, yo siempre digo, si en la vida religiosa fuese solo renuncia, se distinguiría muy poco de cualquier otra vida, porque, por ejemplo, yo he renunciado a todos los hombres, pero a mi hermana que se ha casado, a todos los hombres menos a uno. Claro. Entonces, no es una renuncia, para mí es una elección, porque a nadie cuando se le va a casar le dice, ay, renuncias a todos los hombres menos a ese, no, es que he optado por ese. Entonces, lógicamente, al optar por él, renuncias a los demás. Por lo tanto, para mí, la vida religiosa, cualquier vida de entrega, es una opción, una elección, que supone siempre una renuncia a otras cosas. Por ejemplo, a mí me encanta el mundo del cine y del teatro, y antes de entrar me encantaba, llevaba un grupo de teatro, he renunciado a eso, luego lo he encontrado porque he hecho mucho teatro con los jóvenes, ¿no? Pero he renunciado a muchas cosas, ¿no? Lógico, he renunciado a tener una familia, cosa que me hubiera encantado, porque soy muy madraza y me hubiera gustado mucho tener hijos. He renunciado, pero porque he elegido algo, con lo cual pues me siento con una necesidad de entregarme a los demás. Pero ha merecido la pena, ¿no? Hombre, claro. Ahora que soy una abuela feliz. ¿Y se considera una monja única? No. ¿O cree que hay muchas como usted, pero muchas. que no...? Hay muchas. Lo único que pasa, yo siempre lo digo, tengo que reconocer que soy buena comunicadora. Entonces, pues como soy comunicadora, los medios de comunicación me han utilizado a veces pero soy como... Yo diría que mi voz es la voz de muchas otras, que no se atreverían nunca a presentarse, a hablar, que no tienen, no sé, quizás les da vergüenza, quizás no han estado en un mundo como he estado yo, en un mundo de la comunicación durante tantos años, y eso me ha hecho eso, ser comunicativa, ser abierta,
y es lo único, pero quizá en eso me diferencio, pero en lo demás no. Hay muchísimas que trabajan igual que yo más. ¿Y por qué la Iglesia, digamos, el seno, la cúpula, no avanza a la misma velocidad que lo avanza la sociedad o, por ejemplo, porque está en la cúpula, las bases? porque está en la cúpula. Es que es muy difícil. Bueno, la estructura piramidal de la Iglesia, que ha habido grandes profetas, entre comillas, que han querido cambiarla, pues como Casaldáliga, por ejemplo, o como Martini, que han querido ver otro tipo de Iglesia mucho más carismática que estructural o institucional, pues es tan difícil, porque las cosas carismáticas cuando van creciendo es imposible que no se institucionalicen. Y yo siempre digo que desde arriba es muy difícil ver lo que está abajo, porque no se llega, ¿no? Entonces, todos los que estamos en la base estamos más cerca, pero somos la misma Iglesia, que gracias a Dios pues nos ha tocado estar ahí arriba en la cúpula. Entonces nos ha tocado ver al pueblo de Dios desde abajo. Que la Iglesia tendría que abrirse en muchos aspectos, por supuesto, la Iglesia jerárquica, y algunos se está abriendo, y hay ejemplos maravillosos de obispos que están al lado del pueblo. Pero todo ese mundo, que vosotros supongo que es al que os referís, el del Vaticano, etc., hay tantas cosas que habría que cambiar y que son muy difíciles de cambiar. Si Juan 23 no lo pudo hacer, ¿quién lo va a hacer? Seguramente si conocieron la realidad de aquí, lo verían de otra manera, ¿no? Puede ser. Y algunos han vivido realidades muy duras. Juan Pablo II había vivido realidades muy duras. Por lo tanto, quiere decir que cuando se está arriba ya es muy difícil cambiar. Es muy difícil porque hay demasiadas cosas que les envuelven y que les es difícil. Por muy maravillosos que sean, es muy difícil cambiar todo un aparato. Vale, y bueno, esta es una pregunta de nuestros lectores del blog que les interesa saber cómo se divierten, o sea, qué hacen, sus formas de ocio. Sí, nosotros también tenemos nuestras formas de ocio. Nos reímos muchísimo, por ejemplo, en mi comunidad, que somos 4, nos reímos tanto que a veces los vecinos dicen que por la noche les da envidia oírnos reír. Nos reímos pues o por las cosas que contamos que nos han pasado, etcétera, o a veces mirando la televisión nos reímos con la misma televisión o con una película. Después para nosotros el ocio sobre todo es un día de salida al campo, de divertirnos juntas, encontrarnos con otras comunidades, etc. Por ejemplo, yo una de las cosas a las que me dedico, que me gusta mucho hacer el payaso, y he hecho de payaso muchas veces, pues en verano, durante un mes, me dedico a estar con las hermanas de enfermería nuestras, las que ya están muy mayores y por lo tanto han vuelto a la infancia. Entonces allí, con otra hermana, nos vestimos de payasos y les hacemos fiestas, payasos, etc. ¿Y de dónde saca esta fuerza que tiene para avanzar día a día? Sí, no lo sé porque estoy a punto de cumplir 77 años, pero gracias a Dios, por ahora estoy bien. He tenido alguna cosa, tuve una angina de pecho hace 2 o 3 años y entonces pareció que... Pero luego me repuse y estoy bien. Y luego la energía, hay algo por dentro que te hace vibrar. Por ejemplo, yo tengo una alegría interior muy grande, lo confieso, una alegría, una paz y una serenidad que me hace estar siempre alerta a lo que hay a mi alrededor. Y eso me mantiene en vilo. Me canso mucho. Los huesos se cansan mucho, pero el espíritu no se cansa tanto.